Bienvenidos a esta nueva emisión de Ellas Soy, el programa de las mujeres que son noticia. En el mundo, alrededor de 90 millones de mujeres se dedican al trabajo doméstico, según cifras de la OIT. Esta es una de las fuerzas laborales más grandes y más invisibles del mundo y al mismo tiempo una de las más importantes al desarrollo de la sociedad al encargarse de las viviendas y los hijos de muchas personas que gracias a ellas pueden salir a trabajar. Sin embargo, en su mayoría estas mujeres no cuentan con las garantías laborales mínimas. Muchas veces sus derechos fundamentales son vulnerados. Antes de conocer a nuestras invitadas de hoy, veamos el siguiente informe de nuestra corresponsal en México, Logan Scubillier. 14 años limpiando casas. Verónica conoce perfectamente su trabajo y sus riesgos. Despidos injustificados, ausencia de protección social y de derechos laborales. Como unas 4 personas son las que me dan aguinaldo y me dan vacaciones pagadas. ¿4 de cuántas? De unas 15, 20 personas que les he trabajado. Por suerte, Susana, su empleadora actual, está muy entusiasmada por el programa piloto de afiliación al Seguro Social. Para mí es mi familia, o sea, está en tu casa. No entiendo cómo no les podríamos dar los mismos derechos y obligaciones que tiene cualquier trabajador. Hasta ahora era opcional declarar a las empleadas de casa. Ahora todos los empleadores van a tener que afiliarlas, aunque trabajen unas horas por semana en su casa. En la ley del Seguro Social estaba el trabajo doméstico, así le llama la ley, en el régimen voluntario. Y tenemos que de esos 2 millones de trabajadoras no hay ni 20,000 en el régimen voluntario. Es un fracaso el régimen voluntario. Este programa es una gran victoria para la primera organización de trabajadoras de hogar que tenía 18 años luchando por la causa. Una de las campañas que hemos tenido nosotras permanentes es el usar el término correcto, que es trabajadora del hogar, porque justo nosotras al reconocernos como mujeres trabajadoras ya nos hace sujetas de derechos. Para Verónica, el próximo mes marcará el inicio de una vida con menos preocupación. Ya teniendo el seguro, pues sí sería una grandísima ayuda, porque con nuestro sueldo a veces no cubrimos una enfermedad de un hijo o de uno mismo, un accidente aquí en el trabajo tan solo. Miles de familias mexicanas les deben la tranquilidad de su vida cotidiana. Este programa es parte del reconocimiento de una deuda moral hacia ellas. Saludamos en nuestros estudios a Marcela Gutiérrez y desde Medellín, Colombia, Claribel Palacios. Ellas son integrantes de la Unión de Trabajadoras Afrocolombianas del Servicio Doméstico en Colombia, UTRASD, y el primer sindicato de estas características creado en el país en el año 2013. Bienvenidas a esta misión de Ellas Hoy. Quiero empezar con Claribel, que en este momento es la presidenta del sindicato. Claribel, cuéntanos un poco acerca de las cifras. ¿Son reales las cifras que estamos viendo acerca del servicio doméstico y principalmente en América Latina? ¿Qué podemos hablar acerca de estas mujeres que en su mayoría también son cabeza de hogar? Hola, en América Latina, según OIT, hay alrededor de 17 millones de trabajadoras, pero como en estos datos se presentan sus registros, se cree que son alrededor de unas 19 millones de trabajadoras, dado que en la mayoría de países no se contabilizan las mujeres que están en la zona rural y en los pueblos más pequeños. Es que es lo mismo que ocurre en Colombia. El DANE reconoce alrededor de 730,000 trabajadoras domésticas, pero también realmente somos alrededor de 1 millón porque están mal censadas, porque como el trabajo doméstico está altamente en la informalidad, esto permite que se den estos subregistros. Claribel, y quiero hacerte una segunda pregunta. Cuéntanos un poco acerca de la fundación de este sindicato de trabajadoras domésticas, en su mayoría afrocolombianas. Inició en el año 2013. ¿Cuál fue la necesidad de crear este grupo laboral para defender los derechos de las mujeres? El sindicato UTRASD se creó en 2013 después de hacer una investigación muy importante con alrededor de 105 mujeres afro de la ciudad de Medellín. Después de arrojar los resultados de esta investigación, donde había mal pago, malos tratos verbales y físicos, la baja remuneración, el no reconocimiento de la labor, vimos la necesidad de organizarnos como sindicato para poder incidir laboralmente en estas agendas nacionales. Por esa gran necesidad fue la vulneración alta de derechos de nosotras como trabajadoras domésticas que nos obligó a constituirnos sindicalmente.
Bueno, y este sindicato de trabajadoras domésticas en Colombia se ha convertido en un ejemplo para el resto del país, para otros gremios, porque además ha logrado jalonar leyes que han también beneficiado a otro tipo de trabajadores y trabajadoras domésticas, como los conductores, los jardineros, y además de eso también ha logrado defender derechos como el de Marcela. Marcela, ¿cómo ha sido tu experiencia en el trabajo doméstico? Sabemos que hay mujeres que empiezan muy jóvenes, simplemente a cambio, por ejemplo, del estudio y la alimentación. ¿Cómo fue tu caso? Bueno, empezar muy pequeña, a la edad de 9 años, me fui digamos, a trabajar, pues se puede decir a trabajar en casa de familia, donde o sea, por el estudio y por la comida, por la situación en mi casa, entonces me daban a mí, digamos, el estudio y yo trabajaba a cambio en casas de familia. Y pues a raíz de eso yo estuve trabajando en Medellín, entonces regresé al Chocó. Del Chocó me vine a Bogotá a trabajar, donde pues la experiencia ha sido un poquito pesada, porque en algunos momentos no he visto, digamos, el reconocimiento de lo que nosotros hacemos. Entonces siempre es como cuando no es una agresividad, digamos, verbal, porque física pues muy poco se ha visto, en mi caso, pero sí verbal y, digamos, psicológicamente. Sí, eso es difícil porque además sigue persistiendo una concepción generalizada de que las mujeres que trabajan en el servicio doméstico están subordinadas a sus empleadores, y eso no es así. Son trabajadoras de la misma categoría que cualquier otro tipo de trabajador, y realmente UTRASD, el sindicato en Colombia, logró la aprobación de una ley que por primera vez reconoce el pago de las vacaciones, las primas, las cesantías. Claribel, cuéntanos un poco cómo fue la consecución de estas prebendas para las mujeres trabajadoras del hogar. Nosotras incidimos fuertemente para que se hiciera la ley 1788, ley de prima, esto pues con unas políticas de turno que tenían voluntad de que se mejoraran este tipo de condiciones en las trabajadoras domésticas. En este caso era necesario hacer la ley de prima, porque pues el Código Sustantivo de Trabajo no contemplaba la prima para trabajadoras domésticas, aduciendo de que las casas no producen riqueza, pero el trabajo doméstico enmarcado en la economía de cuidado sí produce riqueza, porque somos nosotras como trabajadoras quienes sostenemos en nuestros hombros a esos otros trabajadores que salen a producir la riqueza del mundo. Entonces nuestro trabajo es tan importante que suma al sistema de cuentas nacionales de todos los países. Por eso es necesario que se empiece a reconocer la labor tan importante que realizamos nosotras. Sí, es uno de los renglones de la fuerza laboral mundial más invisibles, de los más grandes, de los más antiguos, pero también de los menos reconocidos. Si no fuera por las trabajadoras del hogar, no podrían las mujeres dejar a sus hijos, por ejemplo, dejar sus hogares, salir a trabajar y producir otros ingresos. Pero también, Marcela, en tu experiencia, cuéntanos cómo ha sido también como mujer afrocolombiana, porque en América Latina, como nos decía Claribel, la mayoría de las empleadas domésticas son mujeres afrocolombianas, indígenas o campesinas, que son vulneradas también por su etnia. Bueno, en este caso, digamos, corrió con un poco más, digamos, de suerte, en ese caso de que no he sido, digamos, he sido rechazada en algunas ocasiones por mi color de piel, que porque no pueden con negras, porque las negras, mejor dicho. Entonces, en el caso de que uno a veces llega y simplemente porque, o sea, cuando a uno lo entrevistan, incluso por teléfono le preguntan, ¿usted es negra? O sea, y si es negra, pues entonces yo la estoy llamando. Entonces eso como que es lo que más nos ha marcado a nosotros las afro, porque siempre es como la discriminación. El solo hecho de que nosotros somos negras, entonces ya no nos reciben en algunos trabajos. Claro, y eso también como consecuencia de un status quo de la sociedad que ha perpetuado el hecho de que las poblaciones afrocolombianas, indígenas y campesinas sigan ocupando los niveles más bajos en cuanto a acceso a la educación. Claribel, el sindicato que usted preside también está trabajando en la educación de las trabajadoras domésticas. Cuéntenos cuáles son los programas educativos. Nosotras tenemos dos líneas en el tema de educación, que la primera línea se basa en lo que es la educación sindical, cómo enseñarle a estas trabajadoras que conozcan sus derechos y posteriormente poderlos exigir. Somos conscientes de que no solo tenemos derechos, sino también deberes, pero que vemos que se presenta una fuerte vulneración y que
cuesta reconocer también por el miedo, cuesta reclamar. Entonces, muchas trabajadoras somos vulneradas, pero no nos atrevemos a reclamar. Uno, porque no conocemos la norma que nos amparan, y dos, porque nos da miedo a perder el trabajo o a tal vez padecer algún tipo de persecución. Los horarios tan extenuantes de la mayoría de trabajadoras no permiten que esa mujer pueda realizar un proyecto de vida, porque, digamos, si trabajo de lunes a sábado, es muy complicado que el día domingo yo pueda estudiar. Claro. Entonces, ahí se presenta un estancamiento porque no hay un equilibrio en las jornadas de la trabajadora doméstica. La ley 1595 reglamenta que son 8 horas las que trabajamos externas y 10 horas las que trabajamos internas, pero que las personas normalmente abusan, no se trabajan 8 horas, sino 10, 11 horas, y que este resto de horas no son remuneradas porque el tiempo de la trabajadora doméstica no se está reconociendo como tiempo extra, Sí, el que se sale dentro del rango de la ley. Claribel, yo quiero finalizar este programa con un mensaje de Marcela, un mensaje muy corto, Marcela, para los empleadores y para las empleadas, de que trabajemos juntos por la igualdad. Bueno, en este caso, bueno, los empleadores fueran un poquito más justos, que fueran conscientes, que también tenemos hijos, somos madres cabezas de hogar, y para las empleadas que somos conscientes que tenemos que cumplir con una labor, pero también hacer valer nuestros derechos. Bueno, Claribel, muchas gracias. Marcela, muchas gracias. Les agradezco por estar en este capítulo de Ellas Hoy. Ustedes también, gracias por estar en France 24. Ustedes pueden continuar con más en nuestra página web france24.com y, por supuesto, aquí con nosotros. Quédense. Esto es France 24.